la hierba fresca por las mañanas, cuando esté el rocío todavía, dice que ayuda mucho a combatir el bocio, ya que el bocio también tiene un componente de tipo nervioso y quizás esa relajación que se produce al caminar descalzo por el mar o también por la hierba fresca en las primeras horas de la mañana nos va a dar un componente de tranquilidad que es tan necesario para lo que es la curación de este tipo de enfermedades. Ahora voy a ver, son las todavía quedan unos minutos. Vamos a hablar de un problema. Bueno, el problema es una reacción orgánica, la temperatura corporal, la fiebre. Ya en otros programas anteriores alguna vez he hecho mención a ciertos aspectos muy de pasada de lo que es nuestra temperatura corporal y nuestra fiebre. Es un tema un poquito largo. Hoy vamos a tratar una parte del tema, y el próximo programa, quizá el próximo programa, tratemos la segunda parte de este tema de temperatura corporal y fiebre. El ser humano es un ser homeotérmico, es decir, debe mantener la temperatura dentro de un estrecho margen. Fuera de este margen pues no puede sobrevivir. La temperatura es una de las constantes vitales de mayor importancia para el equilibrio corporal. Es curioso observar cómo conforme los seres humanos van evolucionando, el margen de temperatura corporal en el que pueden mantenerse vivos es cada vez más estrecho, variando de la especie humana entre el 35,5 grados y los 42 grados. Hay unos márgenes 35,5 y los 42 grados. Fuera de esos márgenes existe el peligro de muerte, tanto a la baja como a la alta. El organismo no quiere decir que siempre lo peligroso sea la temperatura alta, también la temperatura baja. Cuando baja de 35,5, 35, ya entra en un proceso de descompensación de temperatura corporal que puede llegar a la muerte. Entonces, la alta, sí, lo que pasa es que la alta es más escandalosa, se manifiesta de otras maneras que son más aparatosas, pero también la baja es muy peligrosa. El cuerpo humano eleva la temperatura generando calor y la disminuye disipándolo al medio ambiente, lo que rodea, mediante un mecanismo sencillo de dilatación de los vasos sanguíneos de la piel, que permite que la sangre llegue con mayor facilidad a la superficie y se enfríe con la temperatura ambiente. Estamos preparados para ello. Lo que pasa es que a veces pues nos adelantamos mucho al tema. Sabemos que a veces pues una fiebre alta, sobre todo en los niños, es muy aparatosa, es muy escandalosa. Entonces tratamos siempre de solucionar el problema, pero debemos tener en cuenta que nuestro organismo está preparado para reaccionar de ciertas maneras. La sudación también es otro método de disipación del calor y que se pone en marcha cuando nuestro organismo empieza a detectar temperaturas que no son normales. Por ello, la temperatura corporal ha de ser mayor que la del medio ambiente para mantener este tipo de constante. Para aumentar la temperatura se produce, nuevamente, como decimos, tenemos la piel de gallina. Eso es exactamente lo que hace el organismo para aumentar la temperatura. Cuando está viendo que hay posibilidad de bajar la temperatura, se produce lo que llamamos piel de gallina, que conjuntamente con una palidez en la piel indica que existe una vasoconstricción. Es una defensa del organismo para tratar de aumentar la temperatura. Sobre todo cuando hay esos cambios bruscos de temperatura, que se produce esa piel de gallina, es que el organismo está reaccionando, está produciendo esa vasoconstricción para ayudar a aumentar esa temperatura en el organismo. Estos mecanismos envían la sangre hacia el interior, donde está más caldeada y está más abrigada. Entonces ya hay un bombeo mejor, hay una vasoconstricción, hay un movimiento mejor de la sangre y se va calentando mejor la sangre y se va calentando mejor el organismo, y se evita esa disminución a veces brusca de la temperatura, que, como decíamos, inferior a 35,5 grados centígrados inferiores pueden producir a un colapso y a la muerte. También
Pueden producirse escalofríos que mediante pequeñas contracciones musculares consiguen producir energía y elevar la temperatura. Ya lo digo, ya lo decíamos antes, nuestro organismo está preparado para ello, está preparado para ciertas defensas. Lo que pasa es que tenemos que a veces darle tiempo, también tenemos que ayudarlos, pero también a veces debemos darle tiempo. La temperatura del ser humano, sin embargo, no es exactamente la misma durante el transcurso del día, ya que marca un mínimo al principio de la madrugada y un máximo a media tarde, coincidiendo en parte con los ritmos de sueño, con los ritmos de vigilia, etc. La fiebre asimismo también se muestra influida por los ritmos biológicos, y lo que más frecuente es que empiece a subir a media tarde para tener un máximo hacia las 12 de la noche o un poquito más. Son exactamente horas en las cuales la fiebre pues va a marcar unos mínimos y unos máximos, dependiendo de la hora. La fiebre es una subida de la temperatura producida por la elevación del umbral de los centros reguladores presentes en el sistema nervioso. Este centro termorregulador está informado por numerosos receptores térmicos que se disponen no solo en la superficie corporal, sino también en muchos de los tejidos del interior de nuestro organismo. Esta elevación de temperatura provoca un aumento de reacciones químicas y metabólicas del cuerpo y del consumo de oxígeno para hacer frente a este tipo de enfermedades, la enfermedad que se esté produciendo. Por decirlo de otra manera, aumentar la temperatura corporal es como calentar un poco más la olla para que se cuezan mejor los garbanzos. Lo que estamos haciendo es se aumenta la temperatura para combatir, para eliminar esos agentes nocivos que nos están atacando. Esto es esa comparación de calentar un poco más la olla para sancochar o cocer mejor los garbanzos. Por el incremento de temperatura se cuecen mejor las enfermedades. Comentábamos antes que la fiebre eleva el ritmo del metabolismo de nuestro cuerpo. Esta elevación de la temperatura, que usualmente va acompañada de inapetencia, hace que el gasto de energía corporal sea mayor que su ingreso por los alimentos. Hay un gasto, hay una elevación de temperatura, nuestro organismo no tiene ganas, no nos apetece comer muchas veces, solamente a lo mejor líquidos nada más, y el gasto de energía debido a esa elevación de temperatura, a esa fiebre, es superior al consumo. Por tanto, es natural que después de un proceso de fiebre, un proceso febril, el paciente haya perdido un poco de peso, su cuerpo haya tenido que tirar de las reservas de los depósitos de energía, de las reservas corporales, básicamente de la grasa corporal. Normalmente esto no es malo en nuestro organismo, sino todo lo contrario, ya que este aumento del metabolismo acompañado por eliminación de ciertas excreciones, como puede ser la orina oscura, las heces, la sudación, al aumento de respiración hace que se eliminen numerosas sustancias que de otra manera se quedarían acumuladas en el cuerpo, ya que no pueden ser eliminadas por los mecanismos habituales. Nos vamos a encontrar débiles, sí, nos vamos a encontrar un poco pañullos, sí, pero también tenemos que buscar la contrapartida, que nuestro organismo se va a purificar, se va a eliminar todas estas sustancias que nos han quedado ahí, que normalmente nos vamos a eliminar, no solemos eliminar, como son sustancias que se quedan acumuladas a lo mejor en los riñones, en nuestro intestino. Entonces esa orina oscura que a veces sale cuando tenemos fiebre y si nos asustamos a veces, ya eso, si es una cosa que es solamente esporádica, en los casos de fiebre no hay que alarmarse,